A los 48 años, Rosalba entendió que lo más doloroso no había sido vivir 22 años bajo el techo de una mujer que nunca la llamó hija, sino descubrir, el día del velorio, que esa misma mujer la había conocido mejor de lo que ella se había conocido a sí misma. Durante más de 2 décadas creyó que su lugar en esa casa era el de la recién llegada, el de la que nunca terminaba de pertenecer, hasta que una carta guardada en un cajón le reveló que lo más caro que había pagado no fue el silencio, ni las humillaciones servidas entre sopa y oración, sino el precio de haber aprendido a mirarse a sí misma con los ojos de quien la despreciaba. Quédate hasta el final, porque lo que Rosalba encontró en ese cajón cambiaría no solo su historia, sino la manera en que miraría a Dios el resto de su vida. La primera vez que Rosalba comprendió que en aquella casa ella siempre sería la extraña, no fue por una frase directa ni por un grito, sino por la manera en que doña Amparo le entregó las llaves de la cocina el día siguiente de la boda. Fue un gesto pequeño, casi cortés, pero en Bucaramanga la gente sabe que hay formas de dar, que son en realidad formas de recordar quién manda. Doña Amparo se las puso sobre la palma de la mano abierta, no en la palma cerrada, como si en cualquier momento pudiera quitárselas de nuevo. Y le dijo con esa voz suave que usaba para las cosas más duras: «Mija, aquí cada cosa tiene su sitio. Usted no se preocupe por cambiar nada, que con el tiempo va aprendiendo». Rosalba sonrió agradecida porque venía de un pueblo pequeño cerca de San Gil, donde las suegras eran temidas por costumbre, y había llegado a esa casa dispuesta a ganarse un lugar con trabajo y con paciencia. No supo entonces que aquellas palabras no eran un permiso, sino una sentencia. La casa era grande, de esas casas antiguas del barrio Sotomayor con patio central y corredores de baldosa roja, donde las macetas de geranio se ponían en hilera contra la pared y el sol entraba de costado por las mañanas, dibujando en el suelo rectángulos tibios donde a veces dormían los gatos del vecino. Olía a eucalipto hervido, porque doña Amparo creía que el eucalipto limpiaba el aire de malos pensamientos, y a cera de pisos, porque los pisos se enceraban 2 veces por semana, sin falta, aunque no hubiera visitas. Había un Cristo de madera oscura en la pared del comedor, un cuadro grande de la Virgen de Chiquinquirá en la sala, y sobre la mesa del teléfono, un portarretratos con la foto del difunto don Heriberto padre, un hombre que Rosalba nunca conoció, pero cuya presencia pesaba más en esa casa que la de muchos vivos. Heriberto, su esposo, era hijo único, y eso que al principio a Rosalba le pareció un detalle afortunado. Con el tiempo se reveló como la raíz de casi todo. Doña Amparo había criado a Heriberto sola desde los 9 años, cuando su marido murió en un accidente de la carretera a Pamplona, y lo había criado con esa devoción fiera de las mujeres que se quedan sin nada más que un hijo al que adorar. Lo vistió impecable, le enseñó a rezar el rosario, le pagó el colegio con lo que cosía ajeno, y cuando Heriberto se graduó de ingeniero civil y consiguió su primer trabajo, doña Amparo lloró 3 días seguidos, no de orgullo sino de miedo, porque supo que aquel hijo al que había dedicado cada célula de su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Cuando Heriberto llevó a Rosalba a casa por primera vez, doña Amparo la recibió con un abrazo corto y una taza de agua de panela. La miró de arriba abajo con la eficiencia de quien evalúa una tela en el mercado, y pronunció una frase que Rosalba guardó en la memoria durante años sin terminar de entender por qué. «Ay, mija, usted tiene cara de buena, eso sí». Rosalba sonrió agradecida. No supo entonces que en el vocabulario de doña Amparo, buena no era un elogio, sino una categoría resignada, la que se usa para las mujeres a las que uno acepta porque ya no queda más remedio. Se casaron en la iglesia de San Laureano, un sábado nublado de mayo, con una ceremonia sencilla pagada a medias entre la familia de ella y el sueldo reciente de Heriberto. Rosalba llevaba un vestido blanco que había cosido con su madre durante 3 meses, y en el ramo, entre las rosas blancas, había metido 3 flores amarillas pequeñas, casi escondidas, porque el amarillo era el color de su infancia,
el color de los campos de mostaza de su pueblo y del vestido que su mamá usaba los domingos. Esa misma noche, en la casa del barrio Sotomayor, mientras colgaba en el armario los pocos trajes que había traído, Rosalba sacó de la maleta un paquete envuelto en papel de seda. Era un delantal que había bordado a mano durante los meses previos a la boda, con flores amarillas alrededor del borde. Una labor paciente hecha en los ratos libres, pensada como su primera prenda de casada, su forma de decir, aquí empiezo a construir mi hogar. Lo sacó con cuidado, lo desdobló sobre la cama, y en ese momento entró doña Amparo a preguntarle si necesitaba más perchas. La suegra vio el delantal, se acercó, lo tomó por un extremo con 2 dedos, como quien levanta una cosa dudosa, y soltó una risita breve. «¡Ay, mija, qué lindura! Eso es cosa de campesina, ¿no?», lo dijo sin maldad aparente, con esa ligereza que tienen las frases peores, y lo dejó caer de vuelta sobre la cama. «Aquí en la casa tenemos delantales buenos, de los de tela gruesa. Guárdelo para cuando vaya a visitar a su mamá». Y salió. Rosalba se quedó sentada al borde de la cama mirando el delantal, sintiendo un calor raro en las mejillas. Lo dobló despacio, lo volvió a envolver en el papel de seda y lo guardó en el fondo del último cajón del armario, debajo de ropa que nunca usaba. No lloró. Pensó que estaba siendo demasiado sensible, que recién empezaba, que seguro con el tiempo iba a reír de eso. No supo que acababa de guardar, junto con el delantal, una parte de sí misma que tardaría 22 años en volver a sacar. Si hoy crees que hay cosas que una mujer no debería tener que esconder en ningún cajón, escribe en los comentarios, «Hoy me elijo», y quédate, porque lo que Rosalba guardó esa noche es lo mismo que muchas mujeres todavía tienen doblado en el fondo de alguna parte de sus vidas. Antes de casarse, Rosalba había sido maestra rural durante 4 años. Daba clases en una escuelita de vereda a niños que llegaban con los zapatos llenos de barro y los cuadernos cuidados como tesoros. Le gustaba enseñar a leer. Le gustaba el momento exacto en que un niño descubría que las letras juntas decían algo y abría los ojos como si hubiera visto un milagro pequeño. Tenía 24 años cuando conoció a Heriberto en un bautizo familiar. Él tenía 28, era amable, de voz baja, serio en una forma que a ella le pareció nobleza. La cortejó sin prisa durante 8 meses, con cartas escritas a mano y visitas los fines de semana, y cuando le propuso matrimonio le dijo, «Yo quiero que usted sea la dueña de mi casa, Rosalba, no una invitada». Ella le creyó. Era joven, y él hablaba con la seguridad tranquila de los hombres que parecen saber lo que hacen. Dejar la escuela no fue una decisión dramática, fue una renuncia blanda, de esas que se toman sin darse cuenta del todo. Heriberto le dijo que en Bucaramanga era distinto, que ella no tenía que trabajar, que él podía mantener la casa sin problema, que además su mamá necesitaba compañía y sería bueno que alguien estuviera con ella durante el día. Rosalba pensó que podría retomar las clases más adelante, cuando se acomodara. Pensó que 1 año o 2 no harían diferencia, y se fue acostumbrando a no mencionar la escuela, porque cada vez que sacaba el tema en la mesa, doña Amparo cambiaba de conversación con una elegancia filosa, o hacía un comentario del tipo, «Eso está bueno para las muchachitas que todavía no saben para dónde van, pero ya usted está casada, mija. Su escuelita ahora es esta casa». Los primeros años fueron de adaptación silenciosa. Rosalba aprendió a cocinar como se cocinaba en la casa, que no era como se cocinaba en su pueblo. Aprendió que el arroz se hacía con una pizca de sal exacta, no un grano más, porque doña Amparo tenía paladar fino. Aprendió que los frijoles se lavaban 3 veces, que la carne se marinaba desde la noche anterior, que el ajiaco de los domingos llevaba guascas frescas y no secas, y que si se le ocurría hacerlo distinto, la suegra probaba una cucharada, dejaba el plato a un lado y decía, «Gracias, mija, no tengo mucha hambre hoy». Heriberto comía de todo sin notar nada, pero cuando doña Amparo no comía, él se preocupaba, iba a su cuarto, le preguntaba si se sentía mal,
y de reojo miraba a Rosalba como si ella fuera en parte responsable. El primer hijo, Samuel, nació al 1 año y medio de casados. El parto fue largo y difícil. Rosalba estuvo casi 22 horas de trabajo de parto y perdió sangre. Cuando la trajeron a casa con el bebé, pensó que al fin iba a tener algo propio, una razón para que esa casa fuera también suya. Y por un tiempo fue así. Samuel llenó de ruidos nuevos los corredores de baldosa roja, y hasta doña Amparo se ablandó un poco al verlo. Lo cargaba, le cantaba viejas canciones del Santander, le compraba ropita de algodón que ella misma planchaba con almidón. Pero pronto apareció también la otra cara. Doña Amparo opinaba de todo, que Rosalba lo tenía demasiado arropado o demasiado destapado, que le daba mucha leche o muy poca, que lo consentía demasiado, que lo dejaba llorar demasiado. Y cuando Rosalba, cansada de una noche en vela, le contestaba con suavidad que ella era la mamá, doña Amparo contestaba sin alzar la voz: «Claro, mija, usted es la mamá. Yo solo soy la abuela que lo crió sola a su papá, pero no se preocupe, yo no me meto». Y no se metía directamente, no. Se metía como se meten algunas suegras, con frases dejadas en el aire, con miradas, con silencios que pesan más que los gritos. Heriberto, que había sido criado por esa misma mujer, no veía nada raro. Cuando Rosalba, llorando bajito una noche, le contó que se sentía vigilada todo el tiempo, él suspiró, le acarició el pelo y le dijo: «Amor, así es mamá. Usted sabe que ella es especial, pero la quiere. Hay que respetarla, ha sufrido mucho». Esa frase, «así es mamá», se convertiría en los años siguientes en el muro invisible contra el que Rosalba chocaría una y otra vez. Un muro de respeto filial que no tenía grietas por donde colar su propio dolor. La segunda hija, Mariana, nació 7 años después, cuando Rosalba ya había dejado de pedir cosas. Para entonces vivía en un estado de alerta permanente, atenta a los ruidos de la casa, a los pasos de la suegra, a los cambios en la cara de Heriberto cuando llegaba del trabajo. Cocinaba, limpiaba, criaba, atendía, rezaba. Los domingos iba a misa con doña Amparo, y se sentaban en la misma banca, y Rosalba le ayudaba a pararse durante el evangelio porque la suegra ya empezaba a tener problemas de rodillas. La gente del barrio las veía y comentaba: «Qué linda relación tienen doña Amparo y su nuera, así deberían ser todas». Rosalba escuchaba esos comentarios y no sabía si reír o llorar. Doña Amparo tenía una manera particular de humillarla delante de otros, sin que pareciera humillación. Cuando venían visitas, la suegra servía el café y decía con una sonrisa: «Rosalba no sabe hacer el café como a Heriberto le gusta. Yo todavía me encargo de eso». Cuando alguien alababa la casa decía: «Sí, es que yo soy muy exigente. Si no fuera porque yo estoy pendiente, ya se imaginará usted». Cuando alguna vecina preguntaba por Samuel o Mariana, respondía antes que Rosalba: «Ay, esos muchachos son míos. Yo los crié. Rosalba me ayudó mucho, claro. Pero usted sabe cómo son las mamás jóvenes. Ellas no tienen paciencia». Y Rosalba sonreía, porque responder era peor. Una vez, al principio, lo intentó. Corrigió algo que doña Amparo dijo frente a unas primas de Heriberto. Esa noche, cuando las visitas se fueron, la suegra no le habló en 3 días. Heriberto le pidió, casi le suplicó, que le pidiera disculpas. «Amor, por la paz de la casa, hágalo por mí». Rosalba le pidió disculpas y aprendió. Cuando una mujer aprende a pedir disculpas por existir en su propia casa, algo dentro de ella empieza a apagarse sin hacer ruido, como una vela que se consume lenta en un rincón donde nadie la está mirando. Y lo más triste es que al principio ella misma no lo nota, porque la oscuridad llega de a poco, un día a la vez, y uno se acostumbra a ver menos y llama a eso vida normal. Los años pasaron. Samuel creció y se fue a estudiar ingeniería a Bogotá, como su papá. Mariana entró al colegio y luego a la adolescencia, con esa manera suya de observar todo sin decir mucho. Doña Amparo empezó a enfermarse.
Primero fueron las rodillas, después el corazón, después una caída que la dejó con el brazo enyesado durante 6 semanas. Rosalba la cuidó. Le daba de comer, la bañaba, le cambiaba la ropa, le hacía las compresas, le rezaba el rosario por las noches cuando la suegra no podía dormir por el dolor. Doña Amparo, en esos momentos de debilidad, a veces le apretaba la mano con sus dedos viejos y le decía: «Gracias, mija». Pero al día siguiente, cuando llegaba una visita, volvía a ser la misma de siempre, la dueña de todo, la que había criado sola al mejor hombre del mundo, la que tenía una nuera buena, sí, pero usted sabe, mija, no es lo mismo. Heriberto envejeció también, se hizo más callado, más gris, más parecido al Cristo oscuro del comedor. Trabajaba mucho, llegaba cansado, comía, veía el noticiero, se acostaba. A Rosalba la trataba con una cortesía rutinaria, como se trata a alguien que ya es parte del mobiliario. No era cruel con ella. Casi habría sido más fácil si lo hubiera sido. Era peor. Era indiferente. Había aprendido, a lo largo de los años, a mirarla con los ojos de su madre, a no notar lo que ella hacía, a no agradecer, a no preguntar. Si Rosalba se enfermaba, Heriberto le llevaba un vaso de agua y se iba a dormir. Si ella intentaba contarle algo del día, él asentía sin escuchar. Una vez, solo una vez, Rosalba le dijo: «Heriberto, yo a veces siento que en esta casa soy invisible». Él la miró con un cansancio antiguo y respondió: «Rosalba, no empecemos. Usted sabe que yo no tengo cabeza para dramas». Esa palabra, dramas, fue la que se quedó clavada, porque Rosalba había aprendido que todo lo que a ella le dolía, en esa casa se llamaba drama. Quejarse era drama, llorar era drama, pedir algo era drama, opinar era drama. Y como los dramas no se toleraban, Rosalba se fue quedando callada, más callada, cada año más callada, hasta que un día se dio cuenta de que llevaba semanas sin decir más que frases útiles. «Sí, señor, ya está servido, voy a la farmacia, necesita algo. Buenas noches». El objeto que había guardado hacía tantos años en el fondo del cajón, ese delantal con flores amarillas cosido con sus manos de recién casada, Rosalba no lo había vuelto a mirar. A veces, cuando ordenaba el armario por temporadas, lo tocaba por debajo de la ropa y sentía un pinchazo raro en el pecho. Pero lo dejaba ahí. No se lo había enseñado jamás a Mariana. No le había contado su historia. Era como si ese delantal fuera el último territorio propio que le quedaba. Y por eso mismo tenía miedo de sacarlo. Porque si lo sacaba y nadie lo valoraba otra vez, ya no le quedaría ningún rincón intacto dentro de sí misma. Doña Amparo murió en marzo, un martes a las 4 de la tarde. Llevaba varios meses delicada. La última semana estuvo en casa con oxígeno y una enfermera contratada que venía 2 veces al día. Rosalba, como siempre, se encargó de lo demás. Le puso música suave, le leyó salmos, le mojó los labios con un pañito, le acomodó la almohada. En la madrugada del martes, doña Amparo abrió los ojos, la miró fijamente y le dijo con una voz ronca, apenas audible: «Mija, en el cajón del tocador, abajo está mi caja de cartas. Ábrala cuando yo ya no esté». Rosalba asintió sin entender bien. Pensó que era el delirio de los últimos días. A las 4 de la tarde, doña Amparo se fue. El velorio fue en la casa. Vino gente de toda la vida, primas viejas, amigas de la parroquia, vecinas del barrio Sotomayor. Pusieron el ataúd en la sala, debajo del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, con velas a los lados y una cruz encima. Rosalba recibió a los invitados, sirvió café, ofreció almojábanas y pan de bonos que había horneado desde las 6 de la mañana. Samuel voló desde Bogotá y llegó con los ojos hinchados. Mariana, de 17 años, no se separó del rincón donde estaba la foto de la abuela. Heriberto andaba de un lado a otro recibiendo condolencias con una dignidad rígida que a Rosalba le pareció admirable y triste al mismo tiempo. A eso de las 11 de la noche, cuando ya casi no quedaban visitas, Rosalba fue a la cocina por una bandeja limpia.
En el corredor, antes de llegar, oyó voces. Era Heriberto hablando con su hermana de crianza, Marlene, una prima segunda que se había criado con ellos durante la infancia y que consideraba a doña Amparo como a una segunda madre. Estaban de pie junto a la puerta de la cocina, en el corredor en penumbra, y Heriberto tenía la voz quebrada. ¡Ay, qué hermana! ¡Qué mujer era mi mamá! ¡Qué carácter! ¡Qué fortaleza! Menos mal aguantó todo lo que aguantó en esta casa. Hubo una pausa, y después, más bajo, con esa honestidad fea que a veces sale en los duelos, agregó: y lo que tuvo que aguantar con Rosalba, porque seamos sinceros, Marlene, mi mamá fue un diamante. Rosalba nunca le llegó ni a los talones. Pobrecita, hace lo que puede, pero es que no es lo mismo. Marlene susurró algo que Rosalba no alcanzó a oír, pero ya no importaba. Rosalba se quedó detrás del marco de la puerta de la cocina, con la bandeja vacía en las manos, sintiendo como si toda la sangre del cuerpo se le bajara a los pies. No fue una sorpresa, no exactamente. Era, si uno lo pensaba bien, la confirmación clara de todo lo que ella había intuido durante años. Pero oírlo dicho así, junto al ataúd de la mujer que había ocupado el lugar de madre en esa casa, dicho por el hombre al que ella le había lavado la ropa durante 22 años, al que le había parido 2 hijos, al que le había sostenido la cabeza cuando tuvo dengue, al que le había planchado cada camisa, le había empacado cada maleta, le había cuidado a la mamá hasta el último suspiro. Esa confirmación, oída en esa forma, en ese lugar, tuvo algo de sentencia final. Rosalba caminó despacio hasta la cocina. Dejó la bandeja sobre el mesón. Se apoyó en él con las 2 manos, bajó la cabeza, y por primera vez en muchísimos años sintió que algo dentro de ella no se rompía, sino que al revés se asentaba. Como cuando la tierra, después de un temblor, vuelve a quedarse quieta, pero distinta. No lloró. Las lágrimas no vinieron en ese momento. Vino otra cosa, una claridad seca, terrible y limpia. Nunca le llegó ni a los talones. 22 años, los hijos, la casa, los cuidados, las noches en vela, las misas, los ajiacos, las disculpas. Todo medido, pesado en esa balanza ajena, y el veredicto era ese: nunca le llegó ni a los talones. Esa madrugada, después de que todos se fueron a dormir, después de que el ataúd quedó solo en la sala con 2 cirios encendidos, Rosalba se quedó sentada en el corredor, frente al patio central, mirando las macetas de geranios que doña Amparo había cuidado durante toda su vida. El aire olía a eucalipto, porque hasta en el velorio habían hervido eucalipto. Los gatos del vecino dormían en las baldosas tibias, y Rosalba, que había pensado que aquella noche la lloraría entera, se dio cuenta de que lo que sentía no era pena por la suegra, ni tampoco rabia por el marido. Era algo más raro, más nuevo. Era como si una parte muy antigua de sí misma, una parte que había estado dormida en el fondo de algún cajón durante 22 años, hubiera empezado lentamente a despertar. Y en ese momento se acordó. La voz ronca de doña Amparo en la madrugada del martes: «Mija, en el cajón del tocador, abajo, está mi caja de cartas. Ábrala cuando yo ya no esté». Rosalba se levantó. El cuarto de doña Amparo olía todavía a ella, a colonia heno de Pravia y a medicinas viejas. La cama estaba tendida como la había dejado la enfermera, con el cubrecamas de crochet que la suegra había tejido a mano hacía décadas. Sobre la mesa de noche seguía el vaso de agua a medio tomar, los anteojos, un rosario de cuentas de madera. Rosalba se sentó en la orilla de la cama y miró el tocador. Era un mueble antiguo de madera de cedro con espejo ovalado y 3 cajones. Abrió el de abajo. Adentro, entre papeles viejos, documentos, una libreta de cuentas, una foto del esposo difunto y unos paquetes atados con cintas, estaba una caja de lata, de las que antes traían galletas importadas, con la tapa un poco oxidada.
Rosalba la sacó, la puso sobre sus rodillas y la abrió. Había sobres, muchos, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes. Cartas escritas con la letra inclinada y cuidada de doña Amparo. Rosalba las fue mirando por encima. Había cartas a su esposo difunto, escritas como si él todavía pudiera leerlas. Había cartas a Heriberto en distintas edades, algunas nunca entregadas. Había cartas a Dios, cartas largas, directas, respetuosas pero francas, con las preguntas y los reclamos que la suegra jamás había dicho en voz alta. Y abajo, casi en el fondo, había un sobre con un nombre escrito al frente. Rosalba. Las manos le empezaron a temblar. Sacó el sobre. Era un papel blanco, común, doblado con cuidado. La fecha en la esquina superior indicaba que había sido escrita 3 años antes. Rosalba se quedó un rato largo sosteniéndolo sin abrirlo, porque sintió que lo que fuera que estuviera dentro iba a cambiar algo para siempre, y todavía no sabía si quería ese cambio. Respiró hondo. Desdobló la carta. La letra era la de doña Amparo, inconfundible, pero un poco más temblorosa que antes. Mi hija Rosalba, no sé si alguna vez va a leer esto. No sé si voy a tener el valor de decírselo en vida, pero por si Dios me llama antes, quiero dejarlo escrito, porque hay cosas que una se lleva a la tumba y no debería. Usted no supo lo que pasó el día en que Heriberto me la presentó. Yo me encerré esa noche en mi cuarto y lloré hasta que se me acabó el aire. No lloré porque usted no me gustara, mija. Lloré porque supe, apenas la vi, que usted era mejor mujer de lo que yo fui. Y que mi hijo iba a tener la suerte que yo no tuve. Y que yo, en lugar de alegrarme, iba a sentir celos de usted el resto de mi vida. Le pido perdón. Le pido perdón por el delantal de las flores amarillas. Yo lo vi, mija. Yo sé que usted lo cosió con sus manos. Yo le dije que era cosa de campesina porque en ese momento quise hacerle daño. Porque yo, cuando era joven, también cosía delantales así. Y porque mi suegra, que en paz descanse, me decía a mí las mismas cosas que yo le fui diciendo a usted. Y yo me juré que no iba a ser como ella, y resulta que terminé siendo peor, porque al menos mi suegra era ignorante, y yo no tenía esa excusa. Le pido perdón por haberle quitado su escuela, porque yo sé que Heriberto le dijo que dejara de dar clases por mí, y yo nunca lo contradije. Yo sabía que usted era maestra. Yo la vi una vez, a escondidas, leyéndole a Samuel cuando él tenía 4 años. Y la manera en que usted le enseñaba a pronunciar las palabras me dio envidia, porque yo nunca supe enseñar así. Yo crié a Heriberto a los gritos y a los rezos, y usted crió a mis nietos con paciencia, y yo, en lugar de agradecérselo, le fui quitando el aire en esta casa, día a día, porque no soportaba que usted fuera mejor mamá de lo que yo había sido. Le pido perdón por las visitas, por los comentarios, por el café, por las veces que probé su comida y dije que no tenía hambre, por las 3 veces que no le hablé una semana entera, por haberle enseñado a mi hijo a no defenderla. Eso fue lo peor que le hice, mija, peor que todo lo demás. Yo le enseñé a Heriberto sin decírselo, pero enseñándoselo con mis gestos, que usted era menos, y él aprendió. Y cuando yo me muera, él va a seguir viéndola con mis ojos, porque así son los hijos únicos de madres como yo, y eso es lo que más me pesa en el alma. Rosalba, mija, usted es una mujer buena, y esta vez lo digo sin disfraz, buena de verdad, buena como yo quise ser y no pude. Usted me cuidó a mí, que nunca la cuidé a usted. Usted me rezó cuando yo estaba llena de dolor. Usted me tomó de la mano cuando yo estaba sola, y yo ni siquiera le agradecí en el momento. Si algún día lee esta carta, le pido 2 cosas. La primera, que no me odie. Yo ya me odié suficiente por las 2. La segunda, y es la más importante, mi hija, que saque ese delantal de donde lo tenga guardado, porque yo sé que usted lo guardó, y que se lo ponga, y que vuelva a ser la mujer de las flores amarillas. Porque Dios me perdone por lo que voy a decir,
pero yo creo que en esta casa todos nos hemos estado muriendo un poquito por no dejarla ser a usted lo que siempre fue. Con vergüenza y con cariño, Amparo. Rosalba leyó la carta 3 veces. La primera llorando en silencio con lágrimas que le caían sobre las rodillas. La segunda, con las manos temblando y una presión en el pecho que no sabía si era dolor o alivio. La tercera, ya más tranquila, con esa serenidad extraña que aparece cuando algo muy pesado por fin se nombra. Se quedó sentada en la cama de su suegra muerta durante más de 1 hora, con la carta en las manos y el corazón haciendo un ruido nuevo, distinto al de siempre. Afuera, el patio estaba oscuro. Los cirios de la sala seguían ardiendo junto al ataúd. En algún lugar de la casa, Heriberto roncaba en su cuarto, ajeno a todo. Mariana dormía, Samuel también, y Rosalba, con la carta doblada contra el pecho, caminó en silencio hasta su propio cuarto. Abrió el último cajón del armario. Sacó, de debajo de años de ropa guardada, el paquete envuelto en papel de seda. Lo desdobló. Ahí estaba el delantal de las flores amarillas, un poco descolorido por el tiempo, pero entero. Lo extendió sobre la cama. Pasó los dedos por los bordes bordados, uno por uno, flor por flor. Se acordó de su madre cosiendo al lado suyo en las tardes antes de la boda. Se acordó de los campos de mostaza de su pueblo. Se acordó de la mujer que había sido antes de casarse, la maestra rural que les enseñaba a leer a los niños con los zapatos llenos de barro. Y entendió algo que la carta no decía con esas palabras, pero que estaba ahí, en el fondo de cada línea, y también en el fondo de su propio corazón. Que doña Amparo no había sido el enemigo, que el enemigo había sido otro, uno mucho más antiguo, una forma de vivir en la que las mujeres aprendían a cortarse las alas unas a otras porque alguien, hacía mucho, les había enseñado que no podían volar todas al mismo tiempo, que Heriberto no era un hombre malo, sino un hombre criado, y que ella, Rosalba, no iban a arreglar eso gritando, ni yéndose, ni rompiendo cosas. Iba a arreglarlo de otra manera. De la única manera que sabía. De la única manera que le quedaba. Volviendo a ser ella. Si esta historia te está tocando, escribe en los comentarios, sigo caminando. Porque lo que Rosalba decidió hacer a partir de esa madrugada, le cambió la vida entera sin necesidad de romper la casa donde vivía. A la mañana siguiente del entierro, Rosalba se levantó a las 5, como siempre. Preparó café, puso los huevos, tostó el pan. Pero cuando sacó el delantal que usaba a diario, el de tela gruesa que doña Amparo le había impuesto hacía 22 años, lo dobló, lo metió en una bolsa y lo guardó en el armario. Y del fondo del cajón sacó el delantal de las flores amarillas, se lo puso. Se amarró los lazos en la cintura con cuidado. Se miró un momento en el espejo del baño. La mujer que la miró desde el otro lado tenía el pelo con canas, arrugas finas alrededor de los ojos, y una expresión que ella misma no reconoció del todo, porque hacía mucho no la veía. Heriberto bajó a desayunar. La miró. Miró el delantal. Frunció el ceño. Y ese delantal tan raro, Rosalba. Rosalba le sirvió el café con mano firme. Es el que yo cosí antes de casarnos. Desde hoy es el que voy a usar. Heriberto la miró un segundo más. No dijo nada. Esa fue la primera victoria. No la única, pero la primera. Los días que siguieron, Rosalba fue haciendo pequeños cambios que nadie más habría notado, pero que para ella eran revoluciones. Se cortó el pelo un poco, se lo dejó suelto. Sacó de la biblioteca vieja los libros que había traído de soltera, libros de pedagogía, novelas, poemas, y los puso en una repisa a la vista. Cambió las cortinas del cuarto principal por unas más claras. Compró, con lo que había ahorrado en silencio durante años de las vueltas del mercado, un cuaderno nuevo y una pluma, y empezó a escribir todas las mañanas, después del café, durante media hora. A veces escribía recuerdos, a veces ideas sueltas, a veces frases que se le aparecían como si llegaran de lejos.
Heriberto no entendía. La veía hacer cosas distintas y preguntaba con esa cortesía rutinaria: ¿y ahora qué está haciendo, Rosalba? Ella contestaba con naturalidad, sin pelear, sin justificarse: estoy escribiendo, o estoy leyendo, o estoy reordenando mi cuarto. Y seguía. Lo más desconcertante para Heriberto no era lo que ella hacía, sino la ausencia de explicaciones largas, el fin de las disculpas preventivas, la serenidad con que ella le respondía. Una noche, durante la cena, él le preguntó, ya un poco irritado: «Rosalba, ¿qué le está pasando a usted?». Ella levantó la vista, lo miró con una calma que no tenía hacía años, y contestó: «Heriberto, a mí no me está pasando nada malo. Solo estoy volviendo a ser yo. Y eso no es un drama, es justicia». La palabra drama se quedó colgada en el aire como una flecha que por fin había sido devuelta. Heriberto no respondió. Comió en silencio el resto de la cena. Y esa noche, por primera vez en muchos años, se quedó despierto pensando. Mariana fue la primera en notarlo en profundidad. Una tarde, mientras Rosalba cosía un botón en la sala, su hija adolescente se sentó en el suelo al lado suyo, recostó la cabeza en sus rodillas y le dijo: «Mami, tú estás distinta». Rosalba le acarició el pelo. «Sí, mija, estoy distinta». Mariana se quedó callada un rato y luego agregó: «Me gusta cómo estás ahora. Antes siempre parecías pidiendo permiso para todo». Rosalba sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. Le dijo: «Mariana, prométame una cosa, que usted, cuando le toque, no guarde su delantal de flores amarillas en ningún cajón, sea cual sea su delantal». Mariana no entendió del todo, pero lo guardó. Los hijos guardan ese tipo de frases para cuando las necesitan. Pasaron los meses. Rosalba abrió, en el garaje de la casa, un pequeño refuerzo escolar para niños del barrio. Al principio iban 3, después 7, después 15. Venían por las tardes, de lunes a viernes, con sus cuadernos y sus mochilas gastadas. Y Rosalba les enseñaba a leer, a escribir, a hacer cuentas, a escuchar historias. Les enseñaba con la misma paciencia con que había enseñado hacía 22 años en la escuelita rural cerca de San Gil. Cobraba poco. Algunos padres le pagaban en especie, con tamales, con huevos frescos, con ramos de flores. Rosalba no lo hacía por el dinero. Lo hacía porque en cada niño que aprendía a leer, ella sentía que volvía un poco más a la mujer que había sido. Cada palabra que descifraban le devolvía una parte suya. Heriberto, al principio, se opuso. Dijo que no, que para qué, que la casa iba a llenarse de niños, que qué iba a decir la gente. Rosalba lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella le dijo: «Heriberto, yo entiendo que a usted le cueste, pero yo no le estoy pidiendo permiso, le estoy avisando, porque esto lo necesito, y si a usted no le gusta, podemos hablarlo, pero no lo voy a dejar de hacer». Él no insistió. Algo en la voz de ella, en la manera firme pero sin rencor de decirlo, lo hizo retroceder. Y con el tiempo, casi sin notarlo, Heriberto empezó a mirarla distinto. No de la noche a la mañana, no con una gran escena de arrepentimiento, pero poco a poco, con la lentitud de los cambios verdaderos, fue dejando de mirarla con los ojos de su madre y empezó a mirarla con los suyos propios. Una noche, después de que los niños se fueron, Heriberto se asomó al garaje convertido en salón y vio a Rosalba recogiendo los cuadernos. Se quedó en la puerta un momento y le dijo: «Rosalba, usted es buena maestra». Ella lo miró, sorprendida. Él bajó la cabeza y agregó, casi susurrando: «Perdóneme por no habérselo dicho antes». Rosalba no contestó enseguida. Terminó de guardar los cuadernos, cerró la caja, y cuando pasó por el lado de él, le puso una mano en el brazo un segundo, sin parar, y siguió hacia la cocina. No era un abrazo, no era un perdón. Era algo más modesto, más real. Era un reconocimiento. Esa noche, antes de dormir,
Rosalba sacó la carta de doña Amparo. La había puesto dentro de una funda de tela en el cajón de su mesa de noche. La releyó una vez más. Y por primera vez, después de meses, pudo orar por la suegra sin que se le apretara el pecho. Le dijo en voz baja: «Amparo, yo también le perdono. A usted y a mí, porque las dos hicimos lo que pudimos con lo que nos enseñaron». 1 año y medio después, Rosalba tenía 32 niños en su refuerzo escolar. Había tenido que ampliar al patio cubierto. Una fundación del barrio le ofreció apoyo con materiales. Un canal regional hizo una nota corta sobre su trabajo. Mariana entró a estudiar psicología. Samuel se casó con una muchacha en Bogotá y cuando los visitó, Rosalba le dio un consejo que el hijo guardó toda la vida. Nunca le haga creer a su esposa que ella es menos, mijo. Porque las palabras que uno dice en la casa son las que sus hijos aprenden a decirse a sí mismos después. Heriberto con los años se ablandó. Nunca fue un hombre expresivo, jamás iba a serlo. La crianza pesa demasiado. Pero dejó de mirarla como si ella fuera mobiliario. Aprendió a decir gracias. Aprendió a preguntar cómo estuvo su día. Aprendió incluso a ayudar con los platos algunas noches, torpemente, como quien está aprendiendo un idioma nuevo a los 55 años. Rosalba no se lo hizo fácil, pero tampoco se lo hizo imposible. Había entendido algo que antes no sabía, que una mujer puede quedarse en su casa sin quedarse en su prisión, que irse no es siempre la única forma de liberarse, que a veces la libertad más profunda es seguir de pie en el mismo lugar donde una vez te arrodillaron, pero ya sin rodillas dobladas. El delantal de las flores amarillas, con el tiempo, se fue gastando. Los hilos de algunas flores empezaron a soltarse. Rosalba no lo remendó. Prefirió guardarlo, esta vez no en el fondo de un cajón, sino en un lugar visible, dentro de una vitrina en el corredor, al lado de la foto de su boda y de una estampita de la Virgen de Chiquinquirá. Y se cosió uno nuevo, con las mismas flores amarillas, pero esta vez, junto a las flores, bordó también unas letras pequeñas en la esquina. Decían: Rosalba, maestra. Nada más, nada menos. El día que cumplió 50 años, Mariana le regaló un marco. Adentro había una foto vieja, de cuando Rosalba tenía 23 años, parada frente a la escuelita rural de su pueblo, con un vestido sencillo, un moño en el pelo y una sonrisa que parecía abarcar el mundo entero. Rosalba colgó la foto en la pared del salón donde daba clases. A veces, cuando los niños se iban y el patio quedaba en silencio, ella se sentaba frente a esa foto y le hablaba bajito a la muchacha que era. Le decía: «Aquí estoy. Llegué tarde, pero llegué. Y eso es lo único que importa». Hemos llegado al final de esta historia, pero quizás en el corazón de alguien que la escuchó algo apenas esté empezando. Porque a veces el cambio más profundo no viene el día en que tiramos la puerta y nos vamos, sino el día en que abrimos un cajón olvidado y nos atrevemos a sacar de ahí la mujer que siempre fuimos. El día en que entendemos que nadie, ni una suegra, ni un esposo, ni la costumbre, ni el miedo, tiene el derecho de escribir por nosotras la historia que Dios nos entregó para escribir con nuestras propias manos. Si algo de lo que vivió Rosalba se pareció, aunque fuera un poquito, a tu propia historia o a la historia de alguien que amas, ojalá te lleves esto. Ninguna humillación disfrazada de costumbre es una forma de amor. Ningún delantal bordado con tus manos merece quedarse guardado en ningún cajón. Y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a ponértelo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si quieres seguir acompañándome en relatos que nos recuerdan que después del dolor todavía se puede florecer, suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu vida, te devuelva las flores amarillas que alguna vez te hicieron guardar, y te recuerde siempre, aún en los días más duros, que jamás naciste para vivir escondida.